be seated. Se ha dicho que la pelea más grande en la historia del boxeo It has been said that the biggest battle in the boxing fue la pelea entre Manny Pacquiao contra Floyd Mayweather. it was the fight between Manny Pacquiao and Floyd Mayweather. Esta pelea rompió toda clase de récord financiero. This fight broke all records when it comes to finances. Se dice que la pelea hizo más de $500 millones. It has been said that this fight brought over $500 million. Todo el mundo quería ver a dos titanes del boxeo peleando para ver quién sería el victorioso. Everyone wanted to see these two titans fighting to see who will be victorious. Pero esta pelea de Pacquiao y Floyd Mayweather queda muy corto en comparación a la pelea más grande que hubo en la historia de la humanidad. But this fight between Pacquiao and Mayweather is very short compared to the biggest fight that was ever fought. Dos titanes se iban a juntar en una lucha espiritual. Two titans were going to get together and fight a spiritual battle. El pecado y la gracia se enfrentarían para determinar el destino final del todo ser humano. Sin and grace will come together to find what the destiny will be for all human beings. Y el resultado de esta pelea es el enfoque del último, del final de Romanos capítulo 5. And the focus of this message is about the final battle between those two things. Sabemos que el apóstol Pablo ha estado hablando en los primeros 11 versos sobre los resultados de la justificación en Cristo. We see that the Apostle Paul has been talking into the first 11 chapters of justification. Y ahora en esta porción empieza a hacer un contraste entre Adán y Jesucristo. And now we see him doing a contrast between Adam and Christ. Entre Adán y el efecto del pecado de Adán. And Adam and the effect of Adam's sin. Y Cristo y la provisión de su gracia. And Christ and the provision of his grace. Es un contraste para conectar la necesidad de nuestra justificación en Adán. It's a contrast to see our justification through Adam con los resultados de nuestra justificación en Cristo. with the results of our justification through Christ. Hay que saber, mis amados hermanos, We need to understand, brethren, que el pecado de Adán resultó en muerte. that Adam's sin resulted in death. Muerte como consecuencia del pecado. Death as a consequence of sin. Pero la muerte y la resurrección de Cristo But the death and resurrection of Christ, resultó en provisión de gracia. it resulted in provision of grace. Y el resto del capítulo 5 de Romanos And the rest of the chapter 5 of Romans trata sobre el contraste entre Adán y el resultado de Adán talks about the contrast between Adam and Adam's sin y Cristo y el resultado que Cristo ofrece. and Christ and the result that Christ offers. Y hay que entender que ambos resultados están conectados. And we need to understand that both results are connected together. Porque no podremos entender la magnitud de la gracia que Cristo provee Because we're not going to be able to understand the magnitude of the grace that God gives si us no entendemos la magnitud o la gravedad del pecado que vino sobre nuestras vidas. if we don't understand how bad our sin or our sinful life were A causa del pecado de Adán. because of the sin of Adam. En otras palabras, In another words, para entender la magnitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros, to understand the magnitude of what Christ has done for us, primeramente hay que entender la gravedad de nuestra situación. we first need to understand the gravity of our issue. El or our triste sin. hecho de la realidad es que muchos no entienden la gravedad de su situación And the pecaminosa. sad of the reality is that a lot of people don't understand how deep in sin they are Porque no entienden lo que es el pecado. because they do not understand what is sin. Algunos dicen que el pecado es simplemente una decisión que uno toma. Some say that sin is just a decision that we take. Pero amados hermanos, hay que entender que el pecado es mucho más que una decisión. But we need to understand that sin is much more than a decision. El pecado es un poder. Sin is a power. Déjame repetirlo otra vez. Let me say that again. El pecado es mucho más que una decisión que uno toma. Sin is more than a decision that we take. El pecado es un poder. Sin is a power. Muchos no pueden ver la gravedad de su pecado A lot of people can understand the gravity of their sin porque
Porque lo han reducido simplemente a una decisión. because they have reduced that just to a decision. No ven la gravedad de su pecado They do not see the gravity of their sin porque lo han reducido simplemente a un error. because they have reduced that just to a mistake. Lo han reducido simplemente a una falta. Or they have reduced it to an error. No es pecado, It is not sin. es simplemente una decisión equivocada que yo tomé. It's simply a wrong decision that I took. No es pecado, It's not a sin. es simple una pequeña falta que hice. It's simply a little mistake No that I es made. un pecado, It's not a sin. es simplemente un error. It's simply an error. Y como nadie es perfecto, And since no one is y perfect, como todo el mundo comete and errores, since everybody makes mistakes, no pueden ver su pecado como un poder, they cannot see their sin as a power de lo cual ellos no podrán liberarse por su propia cuenta. from which they cannot free themselves. Hay que saber, amados hermanos, We need to know, brother, que como el pecado es un poder y no simplemente una decisión, since sin is a power and not simply a decision, no podemos escapar del poder del pecado con nuestras propias fuerzas. we cannot escape the power of the sin with our own strength. Por lo tanto, no podemos escaparnos de la consecuencia de ese pecado de nuestra propia cuenta. Therefore, we cannot escape from the consequences of the sin on our own means. En el verso 21, And on verse el 21, apóstol Pablo, hablando del pecado, dice esto: the Apostle Paul, speaking about sin, says this. el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte. Sin ruled over all people and brought them to death. En otras palabras, In another words, el pecado reinó. sin reigned. El pecado ejerció su poder sobre nosotros Sin exercised its power over us. y nos llevó a la muerte. And it took us to death. El pecado es mucho más que una decisión. Sin is just much more than a decision. El pecado es un poder Sin is a power que un tiempo atrás ejerció su poder sobre nosotros that some time ago it exercised its power over us. y nos llevó hacia la muerte. And it took us to death. Ahora imagínense Now imagine this. que toda la iglesia, todos nosotros vamos de vacaciones. Imagine that we're all going on vacation. Vamos para el Caribe con todos los gastos pagados. And we're going to the Caribbean with everything included. Vamos a disfrutar We're going to enjoy y vamos a ourselves. compartir juntos. And we're going to share together. Imagínense que vamos al aeropuerto, nos montamos en el avión. Imagine that we go to the airport and we get on the plane. El avión sube And the plane takes off. y todo se ve bien. And everything looks Pero good. de repente But all of a sudden, algo sucede. something happens. Alguien empieza a gritar por una esquina Someone starts yelling from a corner. y descubrimos que nuestro avión ha sido secuestrado. And we discover that our plane has been hijacked. Íbamos para el Caribe hacia unas vacaciones tremendas. We were going to the Caribbean to a great vacation. Pero ahora los secuestradores But now the hijackers, han cambiado nuestro destino. they have changed our destiny. Ya no vamos al Caribe, We're no longer going to the ahora Caribbean. vamos hacia otro lugar. Now we're going to another place. Van a estrellar el avión en un acto de terrorismo. And they're going to crash the plane in an act of Y terrorism. asimismo llevarnos a todos hacia la And muerte. in that same way, take us all to death. El avión ha sido secuestrado. The plane has been hijacked. Y todos en el avión somos rehenes y rumbo a la muerte. And we're all on the plane. We are hostages and we're going down to death. No importa en qué sección del avión uno se encuentre, It doesn't matter what section on the plane you're sitting todos estamos en el mismo avión. on. We're all inside the same Todos airplane. estamos en la misma situación. We're all under the same situation. Los secuestradores han tomado control The hijackers have taken y control, no hay nada que nosotros podamos hacer. and there is nothing that we can do. Los secuestradores han ejercido su poder sobre nosotros. The hijackers have exercised their power over us. Han ejercido su poder sobre nuestras decisiones. They exercised their power over our Han decisions. ejercido su poder sobre nuestras They circunstancias. have exercised their power over our De tal circumstances manera que han cambiado nuestro destino. in such a way that they have changed our destiny. Y si alguien no interviene a nuestro favor, And if someone does not intervene in our favor, los secuestradores nos llevarán a la muerte segura. the hijackers will take us to the secure death. Cuando el apóstol Pablo dice When the Apostle Paul says que el pecado reinó sobre todos that sin ruled over all y los llevó a la muerte, and brought them
unto death. Él dice, el pecado invadió nuestro mundo. He says, sin invaded our Y el world, pecado invadió nuestra experiencia. and sin invaded our Y experience, ejerció su poder sobre nosotros. and it exercised his powers over us, Y tomó el control de nuestro destino. and he took control of our Y destiny. no había nada, absolutamente nada, que nosotros podíamos hacer de nuestra propia cuenta. And there was nothing, absolutely nothing that we can do on our own means. Amados, el pecado es mucho más que una decisión. Brother, sin is much more than a El decision. pecado es un poder. Sin is a power. Un poder que ha tomado raíz en el corazón del ser humano. Power is a power that has taken root of the heart of man. Y nos lleva al destino final de la muerte eterna. And he takes us to the destiny of death. Por eso la Biblia nos dice que todos hemos pecado. This is why the Bible says that we have all Y sinned todos hemos sido destituidos o rechazados de la gloria de Dios. and all rejected from the glory of God. Y en Romanos 6:23 nos dice And in Romans 6:23 tells que la us paga del pecado es muerte. that the wages of sin is death, Porque el destino final del pecado nos lleva a la muerte eterna. because the final destiny, it takes us to the eternal death. No, amados hermanos, el pecado es mucho más que una decisión. El pecado es un poder. Sin is more than a decision. Sin is a power. Un poder la cual no podemos escapar de nuestra propia cuenta. It's a power that we cannot escape from our own means. Podemos ver cómo el pecado ejerce su influencia sobre este mundo. We can see how sin exercises its influence over the world. Solo hay que prender las noticias We only have to listen to the y news ver cómo el pecado ejerce su poder sobre toda la humanidad. and see how sin exercises its power over humanity. Esto explica la condición de nuestro mundo. This explains the condition of our world. Es el pecado ejerciendo su poder. It is sin exercises its power. Esto explica las guerras. This explains the war. Es el pecado ejerciendo su poder. It's the sin exercising its power. Esto explica las contiendas entre las familias. This explains the conflicts between the families. Es el pecado ejerciendo su poder. It is the sin exercising its power. Esto explica el abuso a los niños. This explains the abuse of the children. Es el pecado ejerciendo su poder. It's sin exercising its power. Esto explica la ruina que produce la droga. This explains the ruin that drugs produces. Y explica los hogares rotos. And it explains the split Y marriages. explica los tiroteos masivos. And explains how all the killings. Y explica, amados hermanos, el dolor y el sufrimiento que vemos en nuestro And he mundo. explained the pain and suffering that we see in our world. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo conmigo I think that everybody will agree with me. cuando digo que el mundo no está funcionando según el diseño de Dios. When I say that the world is not functioning according to the design of God. Porque por un hombre llamado Adán Because of for one man called Adam, entró el pecado. sin came over Y this ese world. pecado ha tomado el control de nuestro mundo. And this sin have taken control over our Y world. ese pecado ha tomado el control del corazón del hombre. And this sin have taken control over the heart of men. Si el pecado fuera simplemente una decisión, If sin was just a decision, creo que todo el mundo escogería tener un matrimonio feliz. I think that everybody will choose to have a happy marriage. Si el pecado fuera simplemente una decisión, If sin was just a decision, creo que todo el mundo escogería tener paz en el trabajo I think everybody will choose to have peace at work y paz con los hijos and peace with their y children paz con los and vecinos peace with their y neighbors paz en nuestra nación. and peace in our nation. Pero la realidad es, amados hermanos, That the reality is, que el brethren, pecado es un poder que ejerce su influencia sobre el mundo. that sin is a power that exercises its influence over the world De tal modo in such a way que hay veces que nos lleva a nosotros mismos al punto donde no nos reconocemos a nosotros mismos. that it takes us sometimes to a point where we don't even recognize ourselves. Hay veces que pensamos y decimos o hacemos algo y después pensando decimos, pero ese no fui yo. There are times that we say, think, or do things that then later on we think and we say, that was not me. Yo no puedo creer que
que yo dije eso. I can't believe that I said such a Yo thing. no puedo creer que yo hice eso. I can't believe that I did that. Yo no puedo creer que yo estaba pensando eso. I can't believe that I was thinking about that. Ese no fui yo. That was not me. Pero tú no estás solo si eso te ha sucedido a ti. But if that has happened to you, you're not alone. David preguntó en el Salmo 19:12. David asked in Psalm 19:12. Él dice: He says, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. How can I know all the sins lurking in my heart? Cleanse me from this hidden faults. En otras palabras, yo no me conozco ni a mí mismo. In other words, I don't even know myself. Soy capaz de hacer cosas que yo no puedo creer que soy capaz de hacer. I am capable of doing things that I didn't think that I was capable of Pero doing. él dice: Dios, necesito tu intervención en mí. But he says, Lord, I need your intervention Necesito in que me. tú obres en mí. I need you to work in me. Necesito que tú obres en mi corazón. I need you to work in my heart. El apóstol Pablo dijo algo similar. The Apostle Paul said a similar thing. En Romanos 7, del 19 al 21, el apóstol Pablo dice estas palabras: In Romans chapter 7, 19 through 21, the Apostle Paul said these words. porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. I want to do what is good, but I don't. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. I don't want to do what is wrong, but I do it anyways. But if I do what I want, I don't want to do it. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. I have discovered this principle of life, that when I want to do what is right, I'm inevitable doing it what is wrong. Y después en el verso 24 de Romanos 7, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? And then on chapter 7, verse 24, it says, oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Amados hermanos, el pecado es mucho más que una decisión. Brethren, sin is much more than a El decision. pecado es un poder que ha entrado en la escena de la vida del ser humano Sin is a power that has come into the scene of the human y being. lo ha secuestrado And it has y sequestrated. le ha cambiado su destino hacia la And it muerte. has changed its destiny to death. Y cuando vemos eso tenemos que preguntar: And when we see that, we need to ask, ¿habrá una fuerza que sea más potente que la fuerza que tiene el pecado? would there be a force that is stronger than the force of sin? ¿Habrá una fuerza Would there be a force que pueda dominar sobre el pecado? that can dominate over sin? La Biblia nos dice un sí que retumba y estremece y resuena por el universo entero. The Bible gives us a yes, a powerful yes. Sí hay un poder que puede sobre el pecado. Yes, there is a power that can conquer sin. Romanos 5 del 20 al 21 dice: Romans 5:15 to 21 says, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que se nos haga un poquito más fácil entender. I'm going to be reading from the New Living Translation so it could be easier for us to understand. Dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera de cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la maravillosa gracia de Dios. 20 and 21. It says, so God's law was given to all the people, so all the people could see how sinful they were, but as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. El apóstol Pablo le sigue hablando a la iglesia de los romanos The Apostle Paul continued talking to the church in Rome y a la iglesia de hoy día, and the church of today, sigue diciendo: and he continues saying, entonces, así como reinó el pecado sobre todos y los llevó a la muerte, so just as sin ruled over all people and brought them to death, ahora, now, alguien diga ahora, someone say now, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, The Holy Spirit through the Apostle Paul, nos está diciendo cómo funciona la gracia. it is showing us how grace works. Cómo es que funciona el favor inmerecido de Dios. How the God's underserved favor works. Así como el pecado es un poder, Just as sin is a power, la gracia de Dios también es un the poder. grace of God is also a power. El favor de Dios sobre su pueblo también es un The poder. favor of God over his people is also a power. Un poder aún más potente que el pecado. A power that is much more powerful than sin. Un poder que quebranta el pecado. A power that breaks the sin. Un poder que destrona el pecado. A power that dethrones sin. Y ahora, aunque somos seres humanos envueltos en carne, And even though we're human beings involving flesh, todavía luchamos en contra del we're pecado. still fighting against sin. Pero ya el pecado no reina sobre nuestras But vidas. sin no longer rules over our lives. Ay, 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 ¿cuántos pueden darle gloria a Dios por How many of you eso? can give God glory? El Hallelujah. pecado no puede ejercer su poder sobre la iglesia del Señor. Sin can no longer rule over the church of God. El pecado no puede dominar la vida de una persona que ha sido justificada por el Señor. Sin can no longer dominate someone who has been justified by Porque God. por la gracia Dios tomó el control del avión Because through grace, God took control of that y airplane cambió el rumbo de nuestro destino. and He changed our destiny. Y cuando estábamos rumbo a la muerte, And when we were going straight to death, ahora en Cristo, por la gracia de Cristo, estamos rumbo a la vida eterna. now through the grace of God, we're going to the eternal life. Gloria sea a Dios. Glory be to God. En la Biblia vemos la batalla entre el pecado y la gracia de Dios. In the Bible, we see the battle between sin and the grace of God. Por el pecado de Adán, Because of the sin of Adam, el pecado entró a la escena y conquistó el mundo. sin came to the scene and conquered the world. Por el pecado de Adán, Because of the sin of Adam, el pecado entró a la escena y conquistó al mundo. sin came to the scene and conquered the world. Pero por la gracia de Dios, But because of the grace of God, Jesucristo dejó su gloria en el cielo Jesus left His glory in heaven para envolverse en carne to come into flesh por nuestro rescate. to rescue us. El pecado peleó para atrás Sin fought back. y hace que Herodes mande a matar a los niños, It makes Herod to go and kill the children, buscando eliminar al Salvador del mundo. trying to eliminate the Savior of the world. Pero la gracia de Dios le da al Mesías un lugar seguro en el pesebre en Egipto. But the grace of God gives our Messiah a place in Egypt. Por la gracia de Dios, Jesucristo crece Because of the grace of God, Jesus grew y Jesucristo predica and He y preached, los enfermos son sanados and the sick were healed, y los cautivos son and the libertados. captives were Pero el liberated. pecado peleaba hacia But atrás sin was still fighting back y hace que la gente se resista a la verdad and made people to resist to the truth. y hace que la gente ordene la crucifixión del Salvador. And they made people to order the crucifixion of our Lord. El pecado hace que le escupieran. And sin made them to spit on El Him pecado hace que lo abofetearan. and make them smack them. El pecado hace que le arrancaran la barba con sus manos. And sin made them take off His beard with their bare El hands. pecado hace que se burlaran de él mientras lo hacían sufrir. And sin made them mock Him while they made Him suffer. Lo llevaron hacia la cruz del Calvario. And they took Him to the cross of Calvary. Clavos traspasaron sus manos. And nails went over His Y hands. clavos traspasaron sus pies. And nails went over His feet. Y una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza. And a crown of thorn was placed over His Y head. después de 6 horas guindando en aquella cruz, And after 6 hours just hanging on that el cross, Salvador del mundo the Savior of the world muere. died. Lo enterraron en la tumba And they buried Him. y parecía que todo estaba perdido. And it looked like if everything was lost. Parecía que finalmente el pecado triunfara sobre la gracia. It seemed like sin had conquered grace. Ay.
Jesus. Pero algo sucedió. But something happened Al tercer día. on the third day. No me oyeron, no me oyeron. You did not hear me on the. Algo sucedió. Something Al happened tercer día. on the third day. La piedra fue removida. The stone was El removed. Señor resucitó. Jesus Christ Y resurrected. ahora preguntamos, And now we ask, ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? oh death, what is your victory? ¿Dónde, oh What is your victory? la muerte no lo pudo detener? Or death, what is your sin? El pecado no lo pudo vencer. Death could not stop it and sin could not El stop it. diablo no lo pudo vencer. The devil could not. Al Jesucristo resucitar de entre los muertos, When Jesus Christ resurrected from the la dead, gracia de Dios venció por una vez y todo el pecado. the grace of God La conquered gracia sin forever. destronó al pecado. Hallelujah. Quitó al pecado de su trono. Grace took sin away from the throne. Y ahora lo que reina es la gracia de Dios And now what it reigns is the grace of God para todo el que recibe a for Jesucristo all who receive Jesus como Christ Salvador. as their Savior. Éramos, amados hermanos, rehenes del pecado, We were hostages, thank you. pero ahora en Cristo somos libres. But now in Christ we are free. Estábamos sentenciados a la muerte We eterna, were sentenced to the eternal death. pero ahora en Cristo somos libres y tenemos vida eterna. But now in Christ we are free and we have eternal Le life. damos gracias a Dios And we thank God porque la gracia venció el pecado. because grace conquered El poder sin. de la gracia The power of grace, fue más fuerte que el poder del pecado. it was stronger than the power of sin. Pero tenemos que hacer una aclaración. But we need to clarify something. ¿Para quién ha sido esta gracia revelada? For whom has this grace been revealed to? Algunos intérpretes quieren decir que aquí la Biblia enseña universalismo. Some interpreters believe that the Bible is teaching universalism. El universalismo es una herejía que dice que todo el mundo va a llegar al cielo. This is the heresy that says that everybody's going to go to heaven. No importando la vida que vivió, It doesn't matter what life they no live. importando si puso su fe en Cristo o no, It doesn't matter whether they put their faith in Christ or que not. todo el mundo va a alcanzar el cielo. That everybody's going to reach heaven. Porque esos intérpretes dicen Because those interpreters que say como la gracia venció, that since grace conquered, la gracia venció para todos, that grace conquered all. no importando si están en Cristo o no. It doesn't matter whether they're in Christ or not. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. But this is not what the Bible teaches. Y el verso 18 es el que usa esta gente para decir esta herejía. And verse 18 is the verse that these people use to bring this heresy. Pero como yo le enseño a la iglesia, But since I teach the church, toda interpretación y aplicación de la Biblia debe ser en su contexto. all interpretation of the Bible needs to be within its context. Usan un verso bíblico para enseñar universalismo. They use one Bible verse to use universalism. Mira lo que dice And el look what it verso says. 18. Verse 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Yes, Adam's one sin brings condemnation for everyone, but Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God and new life for everyone. Aquel que cree en el universalismo dice, ve, mira, ahí lo dice. That who believes in universalism says, oh, it says it right Dice there. que la justicia de Cristo trae relación correcta con Dios y vida nueva para todos. It says that the righteousness brings a right relationship with God and a new life for everyone. Pero cuando dice todos, tenemos que preguntarnos, But when he says all, we need to ask ourselves, ¿habrá un calificador? is there a qualifier? ¿Está refiriéndose verdaderamente a todos? Is it really referring to all? Amén. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Let's see what the Bible says. ¿Cuál es el contexto What is the context de este verso? of this verse? Vemos que los primeros 11 versos trata
con los resultados de nuestra justificación. We see that the 11 first chapter talks about justification. Y antes de eso enseñaba que los justificados son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. And he taught that those who have been justified are those who have put their faith or placed their faith in Christ. Y en el contexto hace eso muy claro. And in the context, he makes that very clear. Porque el verso 17, antes del 18, el 17 dice esto. Because on verse 17 says this. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. For sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios But even greater is God's wonderful grace y el regalo de su justicia, and his gift of righteousness. porque todos, alguien diga todos, For all, todos los que lo reciben for all who receive it, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte will live in triumph over sin and death por medio de un solo hombre, Jesucristo. through this one man, Jesus Christ. Gloria sea a Dios. Cuando el verso 18 dice que por un solo acto todo el mundo fue entrado en una relación correcta con Dios. When on verse 18 it says that they were all entered into a right relationship with Y God. cuando dice que todo el mundo ahora lleva vida eterna, And when he says that now everyone has new life, no está enseñando universalismo. it is not teaching universalism. El calificador de todos en el verso 18 The qualifier of all on verse es 18 todos los que reciben por fe a Jesucristo. is all who receive Jesus Christ through No se faith. está refiriendo a todo el mundo. It's not referring to Se está everyone. refiriendo a aquellos que ponen su fe en Cristo. It's referring to those who place their faith in Jesus En otras Christ. palabras, In another lo que words, Pablo está enseñando al fin aquí de Romanos capítulo 5 what Paul is teaching here at the end of Romans chapter 5 es que todos los que están en Adán mueren, is that all who are through Adam die, pero todos los que están en Cristo viven. but all who are in Christ ¿Cuánto live. le pueden dar gracias a Dios por How many eso? of you can give God thanks for that? Dios nos ayude. Jesus, help us, Lord. Gloria a Dios. Jesus. De lo más profundo de nuestros corazones, amados, From the deepest part of our hearts, debe brethren, surgir una adoración a Dios. a worship should come to our God. Una adoración que refleja la gratitud de todo lo que Él ha hecho para con A nosotros. worship that reflects our gratitude for all that He's done for us. Porque hemos entendido que el poder de la gracia que hemos recibido en Cristo Because we have understood that the power of grace that we have received through es Christ más grande que nuestro pecado. is greater than our Es sin. más poderoso que nuestros fracasos. It is more powerful than our Es más failures. fuerte que nuestros It's errores. stronger than our errors. Debemos levantar nuestras voces en adoración a Dios We need to raise our voices in worship y en gratitud a Dios, and in gratitude to God, al saber que a pesar de nuestro pasado to know that even though we had our past y a pesar de nuestros errores and our mistakes y a pesar de nuestros fracasos, and our failures, la gracia the grace que Dios derrama sobre sus hijos that God has given His people es más grande. is greater. Jesus. Pongámonos de pie, amados hermanos. Let's stand, church. Se cuenta la historia de un pastor muy reconocido A story is told about a very known pastor que fue detenido por un carro de policía porque iba sobre la velocidad. and he went through a traffic stop because of his speed. El policía le dijo al pastor: usted tiene que ir a la corte para presentar el caso. And the police officer said, you're going to have to go to court and present the case. El pastor fue a la corte The pastor went to court porque se había pasado sobre el límite de la velocidad. because he went over the speed limit. El juez miró al pastor y le dijo y le preguntó: ¿culpable o inocente? And the judge asked him, are you guilty or innocent? El pastor respondió: And the pastor answered, soy culpable, señor juez. I am guilty, Your Honor. El juez le dijo: bueno, tendrá que pagar la multa And the judge said, you're going to have to pay this fine por pasarse del límite. because you went over the speed limit. De repente el juez reconoció al pastor All of a sudden, the judge recognized the pastor. y le dijo: pastor, And he said, Pastor, usted tiene que pagar esta multa, you have to pay this fine. pero yo
voy a pagar la multa por ti. but I'm going to pay that fine for you. Y después el juez sacó al pastor a comer a un restaurante muy bueno. And later the judge took this pastor to a good restaurant. Cuando el pastor empezó a pensar en lo que había sucedido, When the pastor started thinking about what had just happened, el pastor dijo: así es como Dios trata a los hijos de él. the pastor said, this is how God treats those who are his. No solo le paga la multa, Not only he paid the fine, sino que sigue derramando su gracia inmerecida sobre ellos. but he continues pouring out his grace over his children. Me acuerdo, amados hermanos, un tiempo atrás I remember some time ago, estuve hablando con un hombre que le quedaban días de vida. I was speaking to a man who only had a few days to live. Y este hombre con lágrimas en sus ojos And this man with tears in his eyes, me dijo: he said, yo sé que me faltan pocos días de vida I know that I only have a few days left, y tengo miedo. and I'm afraid. Tengo miedo. I'm afraid. Yo le dije, And I told le him, pregunté: ¿qué es lo que te roba la paz? and I said, what is taking away your peace? El hombre me dijo: sé que al partir de este mundo ya pronto And the man said, I know that when I leave this world, voy a tener que enfrentar a Dios. I'm going to need to be in front of God. Y me dijo: y yo he hecho tantas cosas malas And he said, and I have done so many wrong things que yo sé that I know que yo no tengo perdón de Dios. that I have no forgiveness from No God. es posible que Dios me perdone a mí por las tantas cosas malas que yo he hecho. He said, it is not possible for God to forgive me for all the wrong things that I've Y done. me dijo: tú no sabes lo que yo he hecho. And he said, you do not know what I've done. Y yo le dije: mira, And I told him, y tú no sabes el poder del perdón que hay en la cruz del Calvario. and I said, you do not know the power of forgiveness that is found in the cross of Christ. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, When we place our faith in Jesus Christ, no importa cuáles fueron nuestros fracasos, it doesn't matter what our failures were. no importa cuáles fueron nuestras fallas, It doesn't matter what our mistakes were. por el poder de la cruz Because of the power of the cross y el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, and the sacrifice that Jesus Christ did at the cross, no hay pecado que Él no pueda perdonar. there is no sin that he cannot No hay forgive. falta que Él no pueda perdonar. And there's no mistake that he cannot forgive. Simplemente Simply, hay que poner la fe en Él. we need to place our faith in him. Jesus. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos. Let's bow our heads. Padre, yo te doy gracias porque el pecado ya no reina sobre nosotros. Pero tú sabes, Señor, no reina sobre nosotros porque hemos puesto nuestra fe en ti. Te pido, Señor, que si aquí hay una persona que todavía no ha puesto su fe en ti, te pido, Altísimo Dios, que tú entres al corazón, que tú transformes la vida, Padre mío, Señor. Convéncelos de pecado, convéncelos del poder que tiene el pecado sobre sus vidas, y convéncelos, Dios mío, del poder que hay en la gracia que tú ofreces en Cristo Jesús. Señor, si hay alguno de nosotros aquí que nos sentimos inquietos por nuestro pasado, por nuestros errores, por nuestras faltas, Padre, te pido, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y en la gracia que tú ofreces para con todos tus hijos, Señor. Gracias te damos por el perdón de nuestros muchos pecados. Gracias te damos porque el pecado ya no reina sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos siempre a mantener nuestra mirada en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús.